Oremos, hermano. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor. Infinitamente agradecido, Dios, por un día más. Agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu casa libremente, sin persecuciones, sin ningún obstáculo, Señor, más que nuestras propias, eh, nuestros propios pretextos que encontramos, Dios mío, para no llegar temprano, para no venir a tu casa de oración, a venir a adorarte y a bendecirte. Gracias, Señor, por librarnos de todo obstáculo para nosotros estar en esta hora dispuestos, nuestro corazón y nuestra mente, a acercarnos a tu santísima presencia, Dios mío, y poner nuestros corazones dispuestos a escuchar tu palabra, Dios, y a que seamos edificados a partir de ella. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que nos prepares para nosotros recibir el mensaje que trae el pastor, así como las enseñanzas que están en tu palabra, Dios mío, que tú me asistas en, en mi caso como maestro en esta hora y al pastor en su tiempo, Señor, para que nosotros podamos aquí salir redargüidos, pero también edificados, Señor. Dios mío, prepáranos y bendice este tiempo, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén. Bueno, hermanos, habíamos concluido en la clase pasada el capítulo 8 de Jesucristo como mediador. Y ahora vamos a empezar el capítulo 9. Estamos en la página 19 del libre albedrío. Un tema interesantísimo que la confesión de fe ha dividido en 5 párrafos, pero que lo pudiéramos resumir de alguna manera del libre albedrío que tiene el hombre para escoger hacer el bien y el mal, pero no para escoger las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con Dios. Pero bueno, así como la confesión de fe lo ha dividido en 5 párrafos, nosotros vamos a ir tratando así de esa manera. Le vamos a dar lectura al párrafo y dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Ahí está el libre albedrío que tiene el hombre, que no es forzada. Es decir, Dios en ningún momento interviene ni para mal ni para bien en las decisiones que tome el hombre, ni determina hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Es bien sencillo la manera que resume esta idea de la voluntad del hombre quedando libre dentro de su naturaleza y que no es forzada por ninguna cosa que tenga que ver por Dios. Habíamos dicho en otros momentos, Dios es un caballero. Si Él quisiera algo en nuestras vidas, no dude que Él lo va a lograr, pero siempre nos da esa capacidad, esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, no en el caso de decidir buscarlo a Él, porque en nuestra naturaleza caída somos enemigos de Dios. Pero hay una capacidad que Dios nos da. Nosotros conocemos personas que no son cristianos y son disciplinados, son buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, etcétera. Así, son personas correctas moralmente, sí, pero de ahí a que puedan escoger a Dios es la gran diferencia en que el libre albedrío es para estas cosas de escoger hacer el bien o el mal, pero no para escoger las cosas que tienen que ver con Dios. Dios creó al ser humano con voluntad natural, no creó robot, hermano. Aunque pudiera ser engañoso que nosotros nos creamos autosuficientes, que nosotros nos creamos autónomos, basado en esa condición que el Señor nos dio de poder tener capacidad para decidir, pero nos vamos a dar cuenta que nuestra supuesta independencia, nuestra propia capacidad de gobernarnos, siempre nos lleva a extraviarnos de los caminos de Dios. Dice, Dios creó el hombre perfecto, así creó a Adán, inocente, sin culpa, santo, con todo lo necesario para vivir en comunión con Él. Pero Dios no creó un robot, nos dio la capacidad de tomar decisiones libremente, nos dio libertad para decidir escoger lo bueno o lo malo. En el caso de Adán, bueno, conocemos la historia que
decidió desobedecer la orden, aun cuando Dios le había sido claro, es decir, fue una orden y una advertencia de las consecuencias, pero aún así Adán desobedeció al Señor. Es decir, que la condición humana inicial era mutable y bueno, en la historia de Adán no los revela. Es decir, Dios lo hizo perfecto, no le faltaba nada, todo lo necesario para que pudiera estar en comunión con Dios, pero esa condición mutable, esa vulnerabilidad que está intrínseca en el hombre, hizo que fallara Adán y por tanto nos heredó a nosotros esa herencia pecaminosa. Es decir, que la condición humana inicial era mutable, por lo que podía caer de esa libertad. Miren lo que nos dice Génesis 1, 26, 27 y el 31. Dice, entonces dijo Dios, pastor, después, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está la perfección. Es decir, Dios sabemos que es un Dios de orden, perfecto, que no le falta nada. Y fíjense cómo Él hizo el hombre a su imagen y semejanza, es decir, lo hizo perfecto, santo, en toda, dice, y señoré sobre los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, además que le dio esa perfección desde el punto de vista humano, es decir, no le falta nada al hombre necesario para vivir, le dio santidad, pero también le dio la posición de reinado. Es decir, Dios soberano sobre toda su creación, el hombre de alguna manera también en esa misma posición de estar bajo él toda la demás creación que Dios había puesto en sus manos. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, aquí Dios está, oiga, lo que hice está perfecto. Es decir, está el reconocimiento de la propia voz del Señor que lo que había hecho con Adán era perfecto. Es decir, en esa condición inicial estaba el hombre ahí en el jardín del Edén, en comunión con el Señor y con todo lo que necesitaba para poder estar en comunión con Él. Sí, pastor. Toda esa libertad de escoger entre el bien y el mal, eso era una condición que solamente tenía Adán. Porque según las mismas escrituras nos dicen que el hombre siempre va a escoger el mal. Siempre va a hacer lo malo delante de Dios. Aun cuando hay acciones que son, estoy tratando de resumir todo ya después tú vas a seguir con la exposición. Pero es bueno hacer la diferencia entre Adán y nosotros. Lo tengo final, pastor. Por esa razón, porque aun cuando nosotros somos seres humanos, cuando hay seres humanos que pueden tomar decisiones moralmente correctas, eso lo pueden hacer no porque ellos pueden, porque incluso esas decisiones las toman por lo que llamamos gracia común. Que ahí entra otra doctrina más en juego, ¿no? ¿Cuál es la gracia común? Es aquella que es aplicada precisamente a todos los seres humanos, donde unos quedan en mayor depravación, y por eso podemos ver que hay gente que son amoral, o sea, sin ningún tipo de moral, y hay gente que tiene un poco más de moral. Estos que tienen un poco más de moral no es porque ellos quieren, sino porque Dios, en su misericordia, en esa gracia común, ellos pueden. O sea, Dios les permite que tomen mejores decisiones. Y aún las decisiones que toman, los sigue condenando. Esto es una cosa muy compleja, déjeme decirle. Le sigue condenando por una razón bien simple. Porque la hacen para su propia gloria. Entonces, lo que creemos que también es bueno, cuando lo mira desde la perspectiva en que Dios lo está mirando, es también malo, porque lo hacen para su propia gloria. Okay, eso es un tema complejísimo, déjenme decir. Hermano, que tenemos una persona que nos dijo que quería venir a la iglesia y lo estamos guiando ahí.
Libertad, es decir, el primer párrafo dice también que Dios ha dado a la voluntad del hombre de una libertad natural y poder para actuar por elección propia que no es forzada, hermano. Nadie empuja tu voluntad a la fuerza para que haga el bien o el mal. Cuando Dios creó al ser humano, le otorgó la capacidad de decidir, no por sí mismo. Nadie ni nada obliga de manera mecánica o externa que la voluntad se mueva en una dirección determinada. No es como una máquina programada que solo puede ejecutar un resultado. Sí, un robot que usted le introduce un programa y las acciones que ejecuta son solamente las que están programadas en ese proceso que usted hace de insertarle una inteligencia para que tenga determinada función. Es decir, la persona actúa según su propia voluntad, deseos y razones. Incluso cuando Dios obra en el corazón, Él convence, persuade y transforma, pero no fuerza la voluntad como un empuje externo que destruye la libertad. Ejemplo, cuando Adán decidió desobedecer en el huerto, nadie lo obligó físicamente. Es decir, la serpiente no agarró y le torció un pie y se lo apretó o algo parecido. Es decir, no hubo un evento físico que pudiera obligar a Adán a tomar la decisión de fallar ante el mandato que le había dado el Señor. No somos autónomos, es lo que habíamos dicho ahorita. Esa aparente libertad que tenemos, bueno, el pastor lo resumía, esa aparente libertad que a algunos en esa gracia común nos permite ser menos malos ante la sociedad. Moralmente podemos decir, esta persona es una persona correcta, no sé qué, eso es gracias a esa gracia común, como explicaba el pastor. Pero que no somos autónomos, hasta esas personas que son incrédulas están actuando bajo la gracia común del Señor. Y por supuesto los redimidos tienen el privilegio de tener el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y nos hace cambiar. Conocemos historias de muchas personas que en el pasado vivieron una vida de pecado, de extravío total de los caminos de Dios, y Dios los trajo a sus caminos, y cómo el Espíritu Santo ha ido dejando atrás ese viejo hombre y ha podido renovar personas que hoy no tienen nada que ver su vida con su vida pasada. Dice, la caída del hombre confirma la dependencia de la gracia sustentadora de Dios. A veces yo cuando oro digo, Dios mío, sosténme en tu gracia, porque tú me conoces y sabes con qué debilidad yo me acerco a ti y por supuesto conoces nuestras necesidades. Y sería bueno que nosotros siempre tengamos en cuenta, el pastor el otro día decía algo que me tocó, y fíjense, después de ese día trato de mejorar mis oraciones, porque es verdad que muchas veces pedimos por la salud, por el trabajo, por la familia, pero lo menos que pedimos, Señor, edifícanos, fortalécenos espiritualmente para nosotros estar caminando con pie firme por tus caminos. Es decir, muchas veces nuestras oraciones se inclinan totalmente a lo material y a aquellas cosas que tienen que ver con la salud, la comodidad, la tranquilidad, la paz, pero pocas veces nos preocupamos por incluir en nuestra oración, Señor, la parte espiritual. Agárrame de tu mano, porque sabemos que si yo soy el que me agarro de la tuya, con mucha facilidad me suelto. La Biblia enseña claramente a través de la historia de Saúl y Sansón, hermanos, son dos historias, pudiéramos sacar muchísimas más, que cuando no estamos respaldados por Dios, no somos nadie. ¿Quién era Saúl? Un rey con un ejército, tratando de perseguir a David, jamás lo pudo matar, ni tampoco con su poder de su ejército pudo vencer al enemigo, porque ya sencillamente Dios le había quitado de su mano el reino. Sansón, otra historia que nos revela de cuando tenemos el respaldo de Dios, cómo podemos hacer cosas increíbles, pero cuando falta la mano del Señor sobre nuestras vidas, no somos nadie. No existe una necesidad absoluta que determine tus decisiones. Miren con qué manera tratamos este tema. Dice, la naturaleza humana en sí misma no obliga como un robot a hacer siempre bien o siempre mal. Es decir, no hay algo que sea obligado así que nos conduzca a tomar esa decisión. Más bien, no.
casi siempre nos inclinamos en nuestra propia naturaleza pecaminosa a hacer el mal o a ser menos malos, como decía el pastor, gracias a esa cobertura que el Señor nos da aún sin merecerla. No solo a los inconversos, también a los que ya hemos estado caminando a las manos del Señor. Todo lo que hacemos es gracias a la mano del Señor que nos guía y el Espíritu Santo que nos redarguye y nos ayuda, nos confronta con la palabra del Señor y con sus mandamientos. Déjame explicar algo. Es que esto es un tema tan importante comprender. Porque una cosa también está, nosotros hoy sí tenemos la libertad, el creyente, porque ya por Cristo, ahora nosotros sí podemos escoger y saber qué escoger. Ahora, nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja. Entonces no dependemos de la gracia común, sino de la gracia salvadora. Ya, no sé si fue... Y lo tengo por ahí al final, pastor. O sea, hay una libertad en Cristo. Esa libertad, ya hemos sido liberados, sí tenemos esa, pero no es esa gracia común la que actúa ahora. Es la gracia salvadora, redentora, como quieran usarlo. Dice, el ser humano no está gobernado por un destino ciego o por una fuerza interior que obligue necesariamente a actuar siempre de una sola manera. No somos como piezas de una máquina que solo puede hacer un único movimiento inevitable. Aunque tenemos inclinaciones, deseos, nuestras decisiones son verdaderamente voluntarias, no una consecuencia necesaria que nos fuerce como una cadena que no se puede romper. La responsabilidad, por supuesto, que toda acción, toda decisión que tomamos encierra una responsabilidad. Dice, el hombre es responsable de sus acciones porque decide con libertad natural. El hombre es responsable de lo que hace porque actúa con entendimiento. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad de tomar decisiones, pero también de entender, de razonar lo que estamos haciendo. El que mata sabe que está haciendo algo malo, el que roba sabe que está haciendo algo malo. Es decir, tenemos esa capacidad de discernimiento para entender que hay cosas que no están bien hechas, pero aún así el hombre, obedeciendo a sus inclinaciones, hace cosas que no son correctas. Ejemplo, una persona puede sentir un fuerte deseo de mentir para evitar un problema. Creo que cualquiera de nosotros, y creo que no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, como dice la Biblia, que no en algún momento nos ha metido, como decimos nosotros a veces, esa mentirita piadosa, para evitar una discusión, para evitar un evento que pueda ser desagradable para nuestras vidas, pero no está forzado. Es decir, cualquiera puede sentir ese deseo de mentir para evitar un problema, pero aún así no está forzado a hacerlo. Puede decidir decir la verdad y, por supuesto, enfrentar las consecuencias que se deriven de esa situación. Pregunta, bueno, algo a lo que está el pastor ahorita comentando, ayudándonos a ver un poquito más claro las ideas. ¿Qué diferencia hay entre la libertad de Adán antes de la caída y la libertad nuestra? ¿Alguien se atreve ahí a tirar la primera piedra? Ajá. Adán tenía libre albedrío. Exacto. Es decir, libertad antes de la caída, capacidad plena para elegir entre el bien y el mal, santo, inocente, sin culpa. Adán fue creado santo con una voluntad libre e intacta. Lo único que Dios le dejó un pedacito ahí, la vulnerabilidad que tenía la capacidad real de obedecer a Dios perfectamente, no tenía una naturaleza inclinada al pecado como nosotros, que ya nacemos genéticamente con esa información. Podía escoger amar a Dios o desobedecerlo. En otras palabras, su libertad era una libertad con poder de no pecar. Es decir, él tenía todo. Ahora, en el caso nuestro, seguimos teniendo voluntad natural, claro que sí, tenemos esa voluntad natural. El Señor no nos ha quitado esa voluntad natural. Lo que pasa es que es inclinada al pecado. Dice, todavía somos agentes libres, razonamos, elegimos y decidimos, pero nuestra naturaleza está corrompida por el pecado.
nuestra inclinación está torcida hacia el mal. Bueno, ahí vamos a citar esos textos después. En Romanos 3, 10, 12 nos ayuda a reafirmar esa idea. Dice, no tenemos poder por nosotros mismos de elegir lo espiritual y lo agradable a Dios. Mira acá lo que nos dice Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje es una descripción clara de la corrupción universal del ser humano después de la caída, mostrando que por naturaleza no buscamos ni queremos a Dios hasta que Él nos transforma por su gracia. Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por supuesto, no tiene esa capacidad. La persona sin el Espíritu Santo no comprende y no acepta las cosas de Dios. Las considera locura, no tiene la capacidad espiritual de discernirla. Por eso, aunque somos libres de escoger según nuestros deseos, necesitamos la obra del Espíritu para nuestro corazón, para que nuestro corazón quiera y entienda las verdades de Dios. En lo moral y espiritual estamos esclavos del pecado. En otras palabras, tenemos libertad en el sentido de que nuestras decisiones son voluntarias, pero no tenemos libertad de inclinación espiritual, sino que estamos inclinados a rechazar a Dios. Por eso se dice que el hombre caído por naturaleza somos enemigos de Dios, hasta que su gracia nos libere. Libertad en Cristo, es lo que decía el pastor ahorita, y esa es la diferencia de esa gracia común para todos los que no están regenerados y para los que ya aceptaron a estar en los caminos del Señor. Cuando el Espíritu Santo regenera el corazón, Dios da una nueva naturaleza. El hombre recibe la capacidad de amar a Dios y obedecerlo sinceramente. La voluntad es liberada de la esclavitud del pecado y nos capacita, no solo que nos libera de esa esclavitud, sino que nos capacita para escoger el bien espiritual. Podemos entender incluso la palabra que este cuadro de alguna manera lo resume. La naturaleza de Adán era santa y recta, la nuestra es corrompida e inclinada al pecado. El poder de obedecer de Adán tenía todo plenamente capaz de obedecer a Dios. Nosotros somos incapaces de obedecer a Dios sin su gracia. La inclinación, bueno, Adán era neutral, podía pecar o no. Ya nosotros estamos embarcados, estamos ya genéticamente con esa información de inclinarnos al pecado, de ser enemigo de Dios y incapacitados para poder entender y buscar a Dios por nuestras propias fuerzas. La responsabilidad, bueno, por supuesto que Adán fue responsable de sus actos y nos hizo a nosotros responsables también con esa herencia que recibimos pecaminosa. En el caso, seguimos siendo responsables de nuestras decisiones, pero recibimos ese regalito que nos dejó Adán ahí. El libre albedrío, si pudiéramos concluir de esta manera la idea, el libre albedrío de Adán muestra la bondad de Dios al crear al hombre en rectitud y libertad. Hay por allá por Eclesiastés que dice que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero escogimos muchos caminos de perversión, algo así, dice la palabra. Dice, pero también muestra, decir, Dios en el libre albedrío de Adán muestra la bondad de crear al hombre en rectitud y libertad, pero también muestra nuestra dependencia absoluta de la gracia divina para perseverar en el bien. Cada vez que nos alejamos, ahí mismo estamos fallando. Ahora una pregunta interesante. ¿En qué sentido el libre albedrío de Adán era diferente al de los ángeles caídos? La otra estaba más fácil, pero esta está un poquito más compleja. Bueno, no tenemos tiempo para empezar a discernir ahí entre los hermanos, pero bueno, vamos a tratar de resumirla así, de esta manera. Adán fue creado con una naturaleza perfecta e inocente y santa. Vamos a ver que
Hay cosas que se parecen en el caso de cómo los creó Dios, pero hay diferencias bien marcadas. Tenía una voluntad libre y sin inclinación al pecado. Podía obedecer a Dios o desobedecerlo. Su desobediencia fue un acto voluntario que cambió su naturaleza. Importante, Adán cayó por tentación externa, es decir, no nació de él la inclinación de violar el mandamiento que el Señor le había dado de no comer de la fruta del árbol del bien y del mal. Dice, la serpiente jugó ese papel de introducir en la mente, en la voluntad de Adán, el hecho de desobedecer la palabra, el mandato que el Señor le había dado. Es decir, no había en su corazón un deseo que lo motivara a eso. Ahora, el libre albedrío de los ángeles caídos, ahí vamos a ver la diferencia. Los ángeles también fueron creados santos y con libertad, es decir, en eso se parece de qué manera creó Dios a Adán y a los ángeles. Ahora, pero su rebelión ocurrió sin tentación externa, es decir, fue de ellos mismos que nació. El diablo se rebeló y dice la Biblia que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, es decir, con él se rebelaron la tercera parte de los ángeles. Fue una decisión nacida de su propio orgullo. Una vez que pecaron, su voluntad quedó fijada irrevocablemente en el mal, y ahí está una gran diferencia. Nosotros igual nos rebelamos, estamos separados del trono del Señor, pero el Señor Jesucristo, lo habíamos tratado en el capítulo pasado, hizo esa función de interceder, de traer ese plan perfecto de poder redimir y reconciliarnos con el Señor. En el caso de los ángeles caídos, no tienen posibilidad de arrepentimiento ni redención. Su elección fue definitiva y los confinó en un estado eterno de pecado y condenación. Ellos no tienen ahora la capacidad de querer el bien. Aún nosotros, siendo pecaminosos, el Señor nos ha regenerado a través del Espíritu Santo y habernos traído a sus caminos, y tenemos esa capacidad, como decía el pastor ahorita, de poder entender las cosas que tienen que ver con el Señor, y tenemos esa capacidad de tomar decisiones bajo la gracia del Señor, pero en el caso de los ángeles caídos, están condenados eternamente. Bueno, hermano, los párrafos están bien sencillitos, bien corticos, aunque en la confesión de fe fue cuidadosa en tratar cada tema, tratando de profundizar en cada uno de ellos, aunque se parecen. Vamos a ver el segundo párrafo igual, sigue tratando el tema del libre albedrío, pero fueron, digamos, desmenuzando el tema en diferentes aristas, de tal manera que nosotros podamos entender la posición de la confesión de fe respecto a este tema del libre albedrío. Y por supuesto estamos tratando un tema que tiene que ver con la doctrina que nosotros tenemos como base fundamental para basar las políticas que se definen desde el punto de vista espiritual en una iglesia bautista. Hermano, le pido para terminar este tiempo, como siempre, con una oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, Dios, a través del estudio de este documento. Gracias porque tú has tenido a bien, Dios mío, poner en nuestro corazón el deseo de conocer más de tu palabra, de entender muchas cosas que están implícitas en tu palabra, pero que a veces con una simple lectura no podemos discernirla, Dios, y tú has tenido a bien conducirnos al estudio de este documento. Te pedimos que tú no permitas que tu palabra regrese vacía, sino que more en nuestros corazones y nosotros podamos ponerla por obra. Y te pedimos, Señor, que bendigas el resto de este servicio. Queremos darte la gloria y la honra a ti, sabiendo que eres tú el único que la merece. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orándote. Amén.